Su padre fue un amo muy duro. Le dijeron, alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre nos impuso. ¿Cuál va a ser la respuesta del hijo de Salomón? Te vas a sorprender. Vamos a estudiarlo juntos en Segunda de Crónicas, capítulo 10. Dedicar un momento para agradecerte. Gracias por escuchar este audio, gracias por compartirlo, porque siempre que lo escuchas es un gesto de que valoras este esfuerzo que se hace de este lado, pero sobre todo, de veras, de corazón, felicitarte porque estás estudiando la palabra de Dios. No lo dejes de hacer. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy, por donde tú lo quieras ver, vas a encontrar aplicaciones, lecciones tan actuales y sobre todo tan prácticas. Esta historia ya la hemos estudiado en Primera de Reyes, capítulo 12, y dice el versículo que Roboam, fue el hijo de Salomón, y Roboam fue a Siquem, donde se juntó todo Israel para proclamarlo rey. Algo que llama la atención es que se le debió haber hecho rey en Jerusalén, porque esa era la capital, esa era la ciudad, ahí estaba el templo. Sin embargo, se considera que fue a Siquem porque Siquem era el punto central de la región del norte, de la región que se llamará Israel. Entonces, esto indica que Roboam no tenía tanta fortaleza, tanto liderazgo, y como una medida, pues como de ganarlos, fue allá donde estaban ellos. Por supuesto que al decir que todo Israel se refiere al liderazgo. Bien, el versículo 2 nos comenta un conflicto que conocemos, pero aquí nos explica. Dice que Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Jeroboam era uno de los jefes que estaban a cargo del trabajo pesado. Era un hombre visionario, un hombre trabajador, un hombre querido por el pueblo, y recibió de Dios la promesa. Más que nada, la promesa se le reveló que el futuro él llegaría a ser rey de una parte del pueblo. Parece que esto lo supo Salomón porque le hizo la vida imposible hasta que Jeroboam mejor huyó de Egipto. Ahora que supo que Salomón había muerto, regresó, pues sabiendo que algo podría suceder. Así que los líderes, versículo 3, se juntan, llaman a Jeroboam, como sabemos es un líder, es una persona que tiene bastante influencia, juntos van a hablar con Roboam. Y sabes que lo que le piden, es algo que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque le dicen, tu padre fue muy duro, tu padre nos puso trabajos pesados, nos puso impuestos muy altos, haz algo y vamos a ser leales súbditos. ¿Por qué llama la atención? Bueno, porque a ellos parece que no les interesó la idolatría, parece que no les molestó toda la decadencia espiritual que estaba dejando Salomón. Lo que les preocupaba eran los impuestos. Lo que quiere decir es que parece que el corazón de este pueblo andaba cerca del corazón del rey Salomón, también perdido. Así que Roboam tiene la oportunidad de tomar una decisión y de elegir cuál será el futuro. No sabemos, entenderíamos que sí, que Roboam sabía la profecía sobre Jeroboam. Sin embargo, él pidió un tiempo para dar una respuesta. Mis amigos, Roboam fue el único hijo que se menciona de Salomón, aun cuando sabemos que tuvo 1000 mujeres. Así que debió haber muchos hijos. No sabemos nada más, solo sabemos de Roboam. Y del único que se sabe de él, pues fue realmente una persona necia, una persona que no tuvo un poquito de la sabiduría de su padre. ¿Por qué sucede así? Bueno, porque ya lo hemos visto, es una lección bien aprendida. No siempre los padres extraordinarios o buenos padres tendrán buenos hijos. Eso es algo que ya nos ha quedado claro. Bien, pidió tiempo, el pueblo se retiró y entonces Roboam consultó a 2 grupos. En primer lugar, a los consejeros que estuvieron con Salomón, hombres experimentados, hombres de bastante capacidad, y ellos le dieron el mejor consejo. Mira, sé bondadoso con este pueblo. Versículo 7. Sé bondadoso, haz todo lo posible para complacerlos, dales una respuesta favorable y ellos te van a ser leales súbditos. Amigos, es un hecho, Roboam no era Salomón, Roboam no era David, Roboam no tenía toda la trayectoria de su abuelo, Roboam no tenía esa
Pues sabiduría de su padre. Roboam tenía que hacer algo para poder ganarse a este pueblo. Y mis amigos, les digo, parece sencillo, parecen historias que uno dice, bueno, sucedieron, pero cuando tú te las aplicas, cuando tú lo aprendes, cuando tú tratas de observar con quién te identificas, te das cuenta que uno comete los mismos errores y se puede equivocar. Este hombre no quedó satisfecho, parece que andaba cazando la respuesta que estuviera más de acuerdo a lo que él ya quería hacer. Y entonces el versículo número 9 dice que se juntó con los jóvenes, los que se habían criado con él. Este punto es muy importante porque a veces se podría creer que los jóvenes, de manera general, los jóvenes no tienen sabiduría. No. Nosotros hemos visto en otras partes de la Biblia que la sabiduría no depende de la edad. Pero aquí el detalle es que él consultó con los jóvenes que tenían las mismas características que él. Crecieron en el reino, crecieron con lujos, que crecieron con excesos y crecieron cerca del mal ejemplo del padre de Salomón. Perdón, me refiero a Salomón. Así que estos muchachos no tenían mucho que ofrecerle, más que su poca experiencia, su poco contacto con el pueblo, su poca capacidad de comprender las necesidades del pueblo. Y como mencionaba, andaba cazando el consejo que él quería escuchar. Mis amigos, eso nos sucede a todos nosotros. A todos nos pasa que el consejo que va de acuerdo a nuestros pensamientos es el consejo que a veces juzgamos prudente. El consejo que a veces decimos, este tiene razón, este sabe lo que dice. Y muchas veces racionalizamos y decimos, aquí está la sabiduría de Dios. Y qué triste que a veces, o mejor dicho, qué peligroso que a veces a estos malos consejos los vestimos de espiritualidad y los vestimos de eso, de creer que es Dios quien nos está hablando. Así que la respuesta de los jóvenes, ¿cuál fue? Ponles cargas más pesadas, complícales más las dificultades. Ellos tienen todavía mucho que dar y que ellos sepan que tú vas a ser duro, que tú vas a ser estricto y que vas a demandar más de ellos de lo que siquiera tu padre imaginó. Como ya lo hemos dicho, Salomón y David fueron hombres visionarios, fueron hombres de trayectoria, hombres que llevaron al pueblo hacia una visión. Y eso hizo que el pueblo, pues de alguna manera, soportara las dificultades, soportara los trabajos, las cargas, los impuestos. Pero Roboam no tenía una visión. Roboam no estaba compartiendo un proyecto, un sueño. No lo tenía. Y sabes que eso hay que aprenderlo. La gente está dispuesta a pasar dificultades cuando tú le compartes un sueño, cuando tú le compartes una meta, un proyecto. La gente está más dispuesta a hacerlo y va a ir adelante, pero en este caso no hay. En este caso no hay ningún sueño que alcanzar. Así que finalmente del versículo 12 al 14, Roboam comparte su decisión y entonces las cosas cambian dramáticamente. Ve el versículo número 15. El rey no prestó atención al pueblo y este giro en la historia ocurrió por la voluntad de Dios, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Nuevamente nos encontramos con Dios detrás de la historia, Dios Jehová detrás como soberano. Pero también contrasta con la idea de que el ser humano tomando sus propias decisiones. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Lo que hemos entendido es que el ser humano tiene la libertad de tomar sus decisiones y sin embargo Dios va detrás como soberano, haciendo que al final aún lo malo que el ser humano decide o hace, o que mismo Satanás hace, Dios lo lleva por el camino que pueda ser para una bendición, para la salvación de personas, o en este caso del pueblo. Así que esa respuesta era la única gota que se necesitaba para derramar el vaso. Toda la gente dijo, ¿saben qué? Versículo 16, vámonos abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí, regresa a tu casa Israel y que David cuide de su propia casa. Con esto, al parecer, Roboam no tomó muy en serio esta rebelión que ya estaba pasando, mandó
Adoniram, una persona que estaba a cargo del trabajo forzado, un capataz, un hombre duro, un hombre déspota, y pues realmente escogió al peor que podía ir a negociar una reconciliación. Se escogió al hombre que desde la pequeñísima visión de Roboam era un hombre que iba a imponerse, iba a poner allá orden porque era un hombre rudo, un hombre fuerte, pero no, realmente su elección fue terrible porque no fue a negociar. No se dice más que lo apedrearon, más que lo mataron, y entonces cuando Roboam ve que las cosas están más difíciles de lo que ha imaginado, huye para Jerusalén, y entonces el capítulo termina diciendo que hasta el día de hoy las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Y como nosotros ya lo sabemos, ya leímos la historia, el norte con Jeroboam comienza en una dinastía de reyes malos, perversos, idólatras, paganos, que por toda esa maldad, casi unos 150 años antes de Judá, fueron destruidos. Mis amigos, decisiones que tomamos en la vida, a veces consejos que buscamos, a veces que somos personas que somos impulsivos para tomar decisiones, a veces no sabemos qué hacer y preguntamos con los menos indicados. Las personas que no les interesaba lo espiritual, solo pagar menos, gastar menos, trabajar menos. Vemos una colección de lecciones para nuestra vida. Yo te pregunto, ¿cuál es con la que te quedas? ¿Cuál crees que ha impactado más en tu vida? ¿Y cuál crees que necesitas escuchar? Me parece que una de las más importantes es que se le aconsejó a Roboam: funda o haz crecer tu reino con bondad y con misericordia. Se le dijo, y sabes que esa es la manera en la que Jehová, en la que Jesús puso este reino, con misericordia. Y aquí estamos, y detrás de nosotros ha habido cientos y miles de cristianos que por ese gobierno de misericordia y de bondad que Jesús y que nuestro Dios ha puesto, han decidido dar la vida por nuestro Padre, por nuestro Dios. Que Dios nos guíe como jefes de trabajo, como personas que están a cargo de nosotros, gente que trabaja, como padres, como hermanos. Que Dios nos guíe para poder aprender de este capítulo tan, pero tan actual y sobre todo tan real. Nuestro Señor y Dios y Padre, quédate con nosotros hoy, que cada uno de nosotros tome de este capítulo lo que le urge aprender, lo que le urge entender, y que tú hables a nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén.